Hola, el Señor los bendiga. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, ahí comenzamos esta noche, el libro de Lucas, capítulo 19. El libro de Lucas, capítulo 19, en el versículo 11, el título es La parábola de las 10 minas. Entonces leo en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 11. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cuándo? Inmediatamente. ¿Qué pensaban ellos? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ellos, por qué dice aquí que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Ustedes se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Por qué creen ustedes que Judas Iscariote hizo lo que hizo? ¿Por qué creen ustedes que Judas Iscariote hizo lo que hizo? Aquí dice lo siguiente, mire. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, y ellos, israelitas, ¿son israelitas o no? Pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora mire lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía no entienden. ¿Ven esos dos versículos de la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de eso? Le pregunto yo a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? Le pregunto a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué eso? Le pregunto a ustedes. ¿Por qué? ¿Todos se quedaron callados? ¿Ustedes vieron lo que hizo Judas? Entregó al Señor. ¿Por qué creen ustedes que Judas entregó al Señor? Eso, ¿por qué creen que Judas entregó al Señor? Pásamele el micrófono a él. Hazme el favor. Miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Dios todo lo colocó en la Biblia, ¿oyeron? Todo está en la Biblia. Pero miren lo que sucede cuando nosotros tenemos la Biblia, pero no entendemos Aló. qué es lo que está pasando. ¿Por qué crees tú que Judas hizo lo que hizo? Porque él pensaba que él iba a restaurar el reino inmediatamente. Claro, Judas pensaba que el Señor iba a restaurar el reino inmediatamente. Entonces, él entrega al Señor pensando que entregando al Señor, él precipita, adelanta los acontecimientos y el Señor, pues establece el reino. Eso lo han pensado los israelitas toda la vida. Inclusive, en este tiempo hay gente tratando de hacer cosas para precipitar la venida del reino. Pero eso no es así. Porque resulta que ya Dios tiene todo dentro de algo que nosotros conocemos como los tiempos. O sea, Dios tiene sus tiempos, Él tiene su tiempo. Y Dios todo lo registró en la Biblia. Entonces, si nosotros no entendemos qué fue lo que Dios registró en la Biblia,
Entonces nosotros andaremos haciendo cosas como la que hizo Judas Iscariote, o no entenderemos qué es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios nos ha estado enseñando durante mucho tiempo. No sé si ya entienden de qué es que se trata el asunto. Y volvemos otra vez a lo mismo, porque resulta que hay que repetir estas cosas muchas veces para que podamos entender de qué es que se trata el asunto. Miren, cuando Dios hace la tierra, Él hace lo siguiente, Él hace esto. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 13 dice, y fue de tarde y fue de mañana, o sea, y fue de tarde, por ejemplo, hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, y fue de mañana, y dice, el tercer día. O sea que aquí está diciendo Dios que los días comienzan ¿cuándo? Los días comienzan por la tarde. ¿Cuándo es la tarde? ¿Cuándo es la tarde? Cuando está cayendo el sol. Cuando se está haciendo de noche, está terminando ese día y está comenzando otro día. O sea que cuando está cayendo el sol, nosotros podemos decir, está amaneciendo, como decimos nosotros acá. O sea, cuando la gente dice está amaneciendo, es que está comenzando otro día, ¿cierto? Entonces resulta que cuando está haciéndose de noche, es que está comenzando otro día. ¿Entendemos esa parte? Bueno. Dijo Dios que haya astros que alumbren en el firmamento del cielo para que separen el día natural de la noche y sirvan de señales. Señal es algo que le muestra a uno, que le indica a uno algo, una cosa. ¿Esa es una señal? ¿Qué es una señal? Lo que le avisa a uno, le indica a uno qué sucede, qué va a suceder, qué es lo que está pasando allí. Eso es una señal. Una señal es alguna cosa que le avisa a uno un acontecimiento. ¿Esa es una señal? ¿O no? Y sirvan de señales, o sea, y nos avisen ¿de qué? De los acontecimientos. Y nos indiquen cuándo son los acontecimientos. Y dice, y para las fiestas y para los días y los años, con el propósito de que sepamos cuándo son los, cuándo son los acontecimientos. Entonces, si no entendemos estas cosas, entonces no sabemos cuándo son los acontecimientos. ¿Cómo se le llama a eso de los acontecimientos en la Biblia? Bueno, entonces resulta que cuando él habla de las fiestas son las que nos van a decir cuándo pueden suceder cuándo pueden suceder los acontecimientos. Para eso es que son las fiestas, para que sepamos cuándo pueden suceder los acontecimientos. La próxima semana comienza septiembre. Ahora al comienzo de septiembre comienza el nuevo año de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? El año en la Biblia no comienza en diciembre, ese es el año del calendario juliano gregoriano. Estamos hablando de la Biblia. Y el calendario juliano gregoriano no tiene que ver nada con la Biblia. La religión católica mucho menos, no tiene que ver nada con la Biblia. La Biblia es una cosa y la religión católica es otra cosa completamente distinta, para que se salga de ese cuento y entre aquí a esto que Dios le quiere enseñar. Entonces, la próxima semana comienza el año en la Biblia, ¿oyeron? Entonces, el año en la Biblia comienza ¿con qué fiesta? Le pregunto a los de aquí, ¿el año en la Biblia comienza con qué fiesta? Aquí, los de aquí. ¿El año en la Biblia comienza con qué fiesta? Los de acá. ¿Con qué fiesta comienza el año en la Biblia? ¿Con qué? Aquí. ¿Con qué fiesta en la Biblia comienza el año? Los de acá. ¿Con qué fiesta comienza el año?
En la Biblia. ¿Con qué fiesta? ¿Y los de acá? Entonces la próxima semana están celebrando Yom Teruah. Están celebrando Rosh Hashanah. Y resulta que la palabra Rosh significa cabeza y Hashanah significa de año. O sea que la próxima semana comienza el año. ¿Dónde? En la Biblia. La próxima semana es comienzo de año en la Biblia, ¿oyeron? Y comienza con la fiesta de Yom Teruah o con la fiesta de Rosh Hashanah. Esa es la misma fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de la final trompeta. ¿Por qué se conoce como la fiesta de la final trompeta? Porque la trompeta no vuelve a sonar sino hasta Yom Kippur. La trompeta ya no se suena una sola vez, y después vuelve a sonar en la fiesta que sigue, que es la fiesta de ¿qué? De Yom Kippur. Por decir algo, el Señor viene en esa fiesta, ¿entiende? Esa es la fiesta que Dios tiene preparada para Él venir por nosotros. Se los explico en el nombre del Señor, ¿no? En esa fiesta es que el Señor va a venir por nosotros. Y cada vez que llega septiembre y está comenzando el nuevo año, entonces debemos saber que el Señor puede venir en esa fiesta. Esa es la fiesta que se conoce como ladrón en la noche. O esa es la fiesta que se conoce como la fiesta de la resurrección de los muertos. O sea, el Teruá. Porque el Teruá es el que despierta a los muertos. O sea, los muertos son despertados por el Teruá. Cuando el Señor hable, ese es el Teruá. Entonces, cuando el Señor hable, Él despierta a los muertos. Va a ser solamente en esa fiesta, porque allí comienza el año. Entonces, esa fiesta comienza con la luna nueva, porque es el primero del año, el primer día del año y el primer día del mes primero del año. Entonces el año comienza con una fase de la luna que se llama la luna nueva invisible, que el único que la ve es Dios. Como el único que la ve es Dios, por eso fue que Cristo Jesús, mire, la Biblia son puros secretos de Dios. Y todos los secretos están allí. Entonces, usted lo que tiene que tratar es de entender qué secreto es que Dios tiene allí. Porque al hacer la traducción, nosotros vamos a leer en español. Entonces debemos procurar entender en español, cuando hicieron la traducción, qué secreto se esconde allí en esa parte que tradujeron. Entonces, a esa fiesta se conoce como la fiesta del día y de la hora que nadie sabe, solo mi Padre. O sea que cuando Cristo Jesús decía, y del día y de la hora nadie sabe, solo mi Padre, Él estaba haciendo referencia específicamente a la fiesta de Yom Teruah, a la fiesta del despertar de los muertos. Porque ninguna otra fiesta se conoce como la fiesta del día y de la hora que nadie sabe. Como nosotros desconocemos muchas cosas, porque la Biblia fue hecha en Israel bajo la cultura de los judíos. Al nosotros desconocer muchas cosas de la cultura de los judíos, o sea, no se trata de volvernos judíos, porque nosotros somos gentiles, sino que se trata de entender culturalmente por qué escribieron así de manera cultural. Por ejemplo, usted ha leído en la Biblia que dicen ojo bueno y ojo malo. ¿Ha leído en la Biblia? Entonces, si nosotros no entendemos bajo qué estructura cultural escribieron ojo bueno y escribieron ojo malo, entonces nosotros tratamos de ubicar eso a la cultura de nosotros bajo la perspectiva de la cultura que nosotros tenemos. Entonces comenzamos a hablar de eso bajo la cultura de nosotros, sabiendo que eso lo escribieron bajo otra cultura. Entonces, para entender eso, hay que entender bajo qué cultura fue que escribieron esa parte.
Por ejemplo, entonces, vamos a leer un momentico en Mateo capítulo 7 para explicarles este asunto. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo Mateo capítulo 7. Versículo. Esperen un momento, yo me ubico porque ellos no colocaron el versículo bien colocado. Espera, yo me ubico aquí. Ya les digo a ustedes dónde está esa porción de la Biblia. Para que usted entienda qué es lo que Dios le quiere explicar a usted hoy. Ojo bueno y ojo malo. Lo voy a usar ¿es en el 6? Bueno, porque ellos colocaron el 7. ¿Es en el 6? Libro de Mateo, capítulo 6, versículo, sí, ya, listo, ya. Entonces, yo rectifico aquí en esta parte de la Biblia que dice 7 y es 6, aquí. 6, bueno, entonces miren lo que dice aquí. Aquí dice, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Cuando nosotros leemos esa expresión bíblica, como nosotros pertenecemos a una cultura que es la cultura occidental, Colombia, entonces nosotros, bajo la cultura de nosotros, empezamos a imaginar qué es lo que el Señor quiso decir allí. Pero resulta que cada parte de la Biblia fue hecha en una cultura completamente distinta a la de nosotros, que es la cultura de los judíos, pero fue hecha para todo el mundo porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee, resulta que ojo bueno y ojo malo es una expresión que se usaba en la cultura de los judíos, pero no en la cultura de nosotros. Entonces, a la persona que le decían que tenía un ojo malo, lo que le estaban diciendo era que esa persona era tacaña. Y a la persona que le decían que tenía un ojo bueno, le estaban diciendo que esa persona era generosa. ¿Vio que es completamente como distinto a lo que nosotros podíamos pensar aquí? ¿Lo están viendo o no? Porque usted no se imagina que ojo bueno es que la persona es generosa y que ojo malo es que la persona es tacaña. ¿Se imagina eso? Pero es que esa era la expresión que ellos usaban en ese tiempo allá. O sea, cuando los judíos iban a hacer referencia a una persona tacaña, le decían, ese tiene un ojo malo. Y cuando iban a hacer referencia a una persona generosa, decían, ese tiene ¿qué? Ese tiene un ojo bueno. Pero de pronto para nosotros decir ojo bueno, decir ojo malo, significa una cosa completamente distinta. Entonces, eso es lo que Dios quiere decirnos. Si nosotros no miramos la Biblia desde la perspectiva de Dios, nosotros muchas veces hablamos cosas que están completamente desenfocadas de lo que Dios quiere. Y predican los grandes predicadores y lo que están predicando no es correcto. Y son grandes predicadores, pero lo que están diciendo no es así. Y siguen siendo grandes predicadores porque no nos preocupamos por estudiar. No nos preocupamos por entender bajo qué circunstancia fue escrito ese pasaje de la Biblia. Por eso es que yo les explico a ustedes que por eso es que tengo 1, 2, 3, 4, todas estas Biblias. Simplemente es por eso. Para entender los códigos de Dios y poder llevarle al pueblo una palabra que se ajuste más a lo que Dios quiere. De eso es que se trata.
Nosotros que vivimos en esta cultura occidental, toda la vida nos levantamos pensando que el año comenzaba en enero, ¿cierto? Porque así nos enseñaron. Porque, por eso es que el Señor dice que el mundo es puro mentira, el mundo es puro cuento. Porque en el mundo nunca han dicho una cosa que sea realmente ajustada a lo que Dios quiere decir. ¿Dónde? En la Biblia. Nunca, nunca. Y el sistema religioso nunca ha dicho algo que se ajuste a la Biblia. Y asimismo los cristianos están hablando cosas que no se ajustan realmente a lo que Dios dice en la Biblia. Pero la gente las acepta. Pero cuando uno comienza a estudiar estas cosas, entonces uno no acepta eso, porque uno sabe que eso no es así. Porque Dios lo tiene que guiar a uno para que uno pueda entender todo esto. Entonces, ellos pensaban que el reino de los cielos, ¿qué? Se manifestaría inmediatamente. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, que siguen teniendo el mismo pensamiento. Entonces, ¿por qué? Cuando Dios hace la luna, vamos a ir a un salmo, creo que es el Salmo 94. Vamos a ir a un salmo, es el Salmo 104. El Salmo 104. El Salmo 104. El Salmo 104 dice así. Versículo 19. Dios hizo la luna para los tiempos. Pero la palabra tiempo aquí es la palabra moadín. Y la palabra moadín tiene que ver con los ensayos que se hacían en las diferentes fiestas para que se ensayaran los distintos acontecimientos que iban a suceder en los distintos tiempos en Cristo Jesús. Hizo la luna para que supiéramos los tiempos de Dios. Hizo la luna para que supiéramos cuándo es que Dios iba a hacer X, Y o Z cosa. ¿Me están entendiendo esa parte? Hizo la luna para que nosotros supiéramos en qué tiempo era que Dios iba a hacer X, Y o Z acontecimiento. Si no entendés eso, entonces estás ciego. ¿Por qué estamos ciegos? Porque no sabes cuándo Dios se va a mover. Y es necesario que sepas cuándo Dios se va a mover. Para que te movas con quién. Con Él. Para poder moverte con Dios, debes saber cuándo Dios se va a mover para que te puedas mover con Él. Entonces, la próxima semana van a celebrarse la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos, que es la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año, porque allí va a comenzar un nuevo año para nosotros. Entiéndalo así. Ya usted que está metido en este asunto, entienda que allí comenzó para nosotros un nuevo año. Y que en un futuro no muy lejano, que puede ser la semana que viene, el Señor, por esa época, va a resucitar a los muertos. Entonces, las personas que ya se decidieron a caminar con el Señor, son las personas que se van a ir con el Señor. Entonces, ¿quiénes se quedan aquí? Aquí se quedan un grupo que se llama el grupo de los indecisos. Y otro grupo que se llama el grupo de los impíos. Los impíos son aquellos cuyo nombre no esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y los indecisos son aquellos que en ese tiempo tendrán que decidirse. Porque en este tiempo no se han decidido, entonces en ese tiempo decídanse, porque si no se deciden, pues entonces van a perderse para siempre. Entonces tienen que tomar la decisión. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice así. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Dice así. Libro de Apocalipsis capítulo 13.
Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar es el mundo, y vi subir de ese mundo una bestia. O sea que aquí está hablando de la aparición del anticristo en el mar. O sea, en el mundo. Aquí Apocalipsis 13 dice que Juan está viendo cuando en el mundo apareció ¿quién? El anticristo apareció en el mundo. Me paré sobre la arena del mar. ¿Qué es la arena del mar? El mundo. Y vi subir de ese mundo una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, todos los poderes satánicos manifestados a través de todos los gobiernos humanos de todos los tiempos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza nombres blasfemos. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ese es Alejandro el Grande. Y sus pies como de oso, ese es el imperio de Media y de Persia. Y su boca como de león, ese es el imperio babilónico. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí Dios hace una descripción del anticristo y dicen, ustedes que saben historia, les comento, que han leído el libro de Daniel, el anticristo va a ser como Alejandro el Grande. O sea, va a ser un gran estratega militar. Alejandro el Grande para ganar batalla no necesitaba tener un ejército numeroso. Alejandro el Grande con poca gente le ganaba un ejército de millones. ¿Ustedes se vieron la película 300? Alejandro era más que los 300. Y Alejandro con un puñadito de personas le ganaba un ejército de millones de personas porque Alejandro era un gran estratega. Y él sabía por dónde le entraba y por dónde los acababa. Ese es el anticristo. Un leopardo. Segundo, y sus pies como de oso. Hace alusión al imperio de Media y de Persia. Lo que está diciendo que el anticristo va a ser como el oso. El oso coge la presa y se la mete en la boca y la destroza. O sea que el anticristo va a ser un destrozador, o sea, un sanguinario. Presa que coge, presa que destroza. 2. Y su boca como de león. Hace referencia a Nabucodonosor. Era un gran bocón, hablaba mucho. Y el anticristo va a ser también un gran hablador. Va a ser esas 3 cosas, un gran hablador. Entonces sigue diciendo, y el dragón, o sea, Satanás, le dio al anticristo ¿qué? Su poder y su trono y ¿qué? Y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Este es el momento en que los rusos hieren al anticristo de muerte. No lo matan, pero lo dejan malherido. Pero su herida mortal fue sanada. Entonces viene Satanás y le ¿qué? Y le sana la herida y lo levanta. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia cuando vio que Satanás lo ¿qué? Lo sanó aparentemente y lo ¿qué? Y lo levantó. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea que el mundo se va a volver satanista. ¿A quién van a adorar? Y adoraron a la bestia. O sea, también van a adorar ¿a quién? Al anticristo. Así es que va a terminar el mundo, adorando a Satanás y adorando al anticristo. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grande arrogancia y blasfemia. Por eso es que dice boca de ¿qué? De león, de león. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Se acuerda que tiene boca de león? Para blasfemar de su nombre contra su templo y del cielo y de los que moran en los cielos. ¿En cuál es cielo? No los extraterrestres. Los que moran ¿dónde? ¿En cuál cielo? En el tercer cielo. Todos los que moran en el tercer cielo. Incluyendo a seres humanos que están en este momento ¿dónde? En el tercer cielo. No en el segundo cielo, sino en el tercer cielo. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Los indecisos. Los que se quedaron aquí después de la ¿qué? ¿De la fiesta de qué? De la fiesta de Yom Teruah. Los que se quedaron aquí porque eran indecisos. Entonces se quedaron allí ¿quiénes? Los indecisos, porque hay mucho indeciso. Entonces dice, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el rollo de la vida. ¿Cómo se le llaman a ellos? Esos son los impíos. Esos están perdidos. Aquí hay gente que ya está perdida.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado ¿desde dónde? Desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue sacrificado Cristo Jesús? Desde el principio del mundo, porque antes de que el mundo empezara, ya como Dios sabía que el hombre iba a pecar, ya Dios había sacrificado ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque Él sabía, ya lo había sacrificado por nosotros. Bueno, entonces, se van los que se van y aquí se quedan los indecisos y los impíos. Los indecisos para que se decidan y los impíos ya están perdidos. Ellos van a adorar ¿a quién? Al anticristo. ¿Y a quién? Al anticristo y al dragón, o sea, a Satanás. Ellos van a hacer eso. Entonces, la fiesta que viene, les repito, es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de la final trompeta, la fiesta del nuevo año, la fiesta del levantamiento de los muertos, la fiesta del día y de la hora que nadie sabe, solo mi Padre. Esa es la fiesta que viene ahora, la próxima semana. ¿Por qué se llama así? Porque la trompeta no vuelve a sonar sino hasta Yom Kippur. O sea que si Cristo Jesús viene en esta semana, por decir algo, no es un decir, no es una afirmación, es un decir porque como se va a celebrar la fiesta, es posible que venga en esa fiesta, ¿o no? ¿Hay posibilidad que venga en esa fiesta? Claro, sí. Ahora, si pasa la fiesta, ahí es que nos damos cuenta que no, ¿qué? Que no vino, entonces hay que esperar el próximo año. Entonces supongamos que Cristo Jesús viene ahora en esta fiesta. ¿Sabe cuándo vuelve a sonar la trompeta? En Yom Kippur. O sea que la trompeta vuelve a sonar ¿cuándo? 7 años después. Hay que esperar 7 años para que suene la trompeta otra vez. ¿Cómo se le llama a ese sonar de la trompeta que sigue? Se le llama la gran trompeta, exactamente, porque esta es la final trompeta. ¿Y por qué la final trompeta? Es por lo siguiente, miren, para que usted vea por qué es la final trompeta. Es la final trompeta porque allí es la resurrección de los muertos. Allí es el arrebatamiento. Y es el último trompetazo que el Señor da antes de que se vengan los ¿qué? Todos los acontecimientos. Por eso es como el último aviso. Ahora ya. Porque de ahí en adelante vienen los acontecimientos. Por eso es que se le llama la final trompeta. Entonces, el que no está allí en esa final trompeta, entonces es que lo van a coger los acontecimientos. O sea que por eso es que el Señor dice, prepárese para la ¿qué? Prepárase para la ¿qué? Para la final trompeta. Prepárese para la final trompeta. Prepárese para eso, para la final trompeta. Tiene que prepararse para la final trompeta. Porque es el último aviso allí, es lo último allí, el trompetazo final. Y de ahí en adelante, el que se preparó para ese trompetazo, listo. Pero el que no se preparó, ya le toca todos los acontecimientos que se vienen. Quiera o no quiera, le toca el asunto. Ya sabemos esa parte, ¿cierto? Bueno, entonces ya el Señor vuelve a tocar la trompeta, en Yom Kippur, que se llama ¿la qué? La gran trompeta, exactamente. Que es la trompeta que anuncia que el Señor ¿qué? Está regresando por segunda vez. Eso, a pisar la tierra. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno. Está bien allí. Eso lo sabemos nosotros. Pero aún gente de Israel no sabe eso. Y son gente de Israel. ¿Cómo es posible que ellos no se dieron cuenta cuándo era que el Señor iba a qué? A restaurar el reino. Ese es el problema. El problema es que uno tiene que saber cuándo es que el Señor va a restaurar el reino. Uno tiene que saber cuándo el Señor va a restaurar el reino. El Señor va a restaurar el reino aquí en la tierra de manera literal, después ¿de cuál trompeta? Después de la gran trompeta, o sea, ¿la fiesta de qué? La fiesta de Yom Kippur, exactamente, ya después de toda la gran tribulación, exactamente. Pero nosotros, para no estar allí,
debemos prepararnos para ¿cuál trompeta? Para la final trompeta. ¿Estamos entendiendo esa parte? Eso es. Bueno, así se llama la fiesta. El reino de los cielos es, bueno. Ahora les digo a ustedes una cosa en el nombre de Cristo Jesús. No todos los que vayan a ser salvos van a gobernar con el Señor. En esta semana estábamos leyendo lo siguiente. Estábamos leyendo lo que significa la palabra anciano, o lo que significa la palabra anciano o saquenín. Bueno, les leo a ustedes lo siguiente. Ancianos, además de su significado literal, o sea que significa una persona que tiene sus años y que tiene por ende mucha sabiduría, esta palabra se usa con sentido especializado para designar a los jefes. O sea, ¿cómo se dice jefe? Anciano. Y dirigentes del pueblo. ¿Cómo se dice dirigente? Anciano. Los cuales tenían responsabilidades tanto religiosas como civiles. En el Nuevo Testamento es la palabra del griego presbítero. ¿Qué significa la palabra presbítero? Anciano. ¿Qué significa la palabra anciano? ¿Jefe o qué? Jefe o dirigente. Jefe o dirigente. Bueno, en Apocalipsis se usa en un sentido más exaltado con referencia a 24 ancianos en el cielo. ¿Cómo es eso de los 24 ancianos en el cielo? Entonces, les explico lo siguiente. Cuando usted lee en Lucas capítulo 19, los talentos, Lucas capítulo 19, ¿qué lee ahí? Los talentos. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente. 19:11, parábola de los talentos, de las minas, son de las minas. Versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cuándo? Inmediatamente, cosa que no sucedió así. Y después de 2000 años y todavía el reino de los cielos no ¿qué? No ha sido establecido. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, no se olvide que el número 10 significa totalidad. Digamos que somos todos nosotros. Les dio 10 minas. Una mina equivale a $560 oro. Talento es capacidad de cada persona. ¿Se acuerda que la palabra talento son capacidades que tenemos? Y las minas es una capacidad ¿qué? Cada mina son $560 oro. Entonces, talentos son capacidades espirituales, capacidades naturales, capacidades de servicio. Y las minas son capacidades ¿qué? Económicas. O sea que usted tiene capacidades naturales, capacidades espirituales, capacidades de servicio y tiene capacidades económicas. ¿Quién le da todo eso? Dios, según dice aquí, ¿cierto? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿cierto? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. O sea que, ¿sabe usted cuándo el Señor recibe el reino? Según lo que hemos estudiado en la Biblia, ¿cuándo el Señor recibe el reino? El Señor no recibe el reino cuando venga por segunda vez, Él lo recibe antes. Cuando el Señor celebre Yom Teruá y nos subamos, allí nosotros vamos a ver al Señor recibiendo el reino. Delante de nosotros, el Padre lo llama y le dice, el reino es tuyo, delante de nosotros. Nosotros vamos a estar en la entronización de Cristo Jesús en el cielo. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Esa es la entronización, cuando Machía es entronizado como el dueño del reino, como el rey delante de su pueblo.
Porque sabe que para que alguien fuera declarado rey tenía que ser delante de su pueblo. Entonces Él va a ser declarado rey delante de nosotros. O sea que cuando Él baja, Él ya baja como rey. Simplemente baja ¿a qué? A restaurar el reino. Entonces, el Señor, cuando recibe el reino, estamos allí es porque Él nos tiene que llamar a nosotros. Y a nosotros nos va a pedir ¿qué? Cuando Él sea entronizado rey delante de nosotros, entonces Él en un espacio, abre un espacio y nos llama a todos. Y ahora Él nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. No nos va a pedir cuenta de salvación, porque todos los que están ahí son salvos. Él nos va a pedir cuenta de todo lo que Él puso en las manos tuyas. ¿Qué hiciste con eso? Él te va a decir, te dimos dones espirituales, talentos naturales, dones de servicio y te dimos dones económicos. Ahora, dinos qué hiciste con todo lo que te dimos. Dinos qué hiciste con eso. Versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales los había dado el qué, para saber lo que habían negociado cada uno. O sea, ¿qué habían hecho ellos con lo que el Señor puso ¿dónde? En las manos de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Capacidad ¿qué? Administrativa. O sea, ¿qué usted administró? ¿Qué usted administró? Entonces resulta que la palabra administrar es la palabra gobernar, es la palabra regir. ¿Qué hace un presidente? ¿Qué administra un presidente? ¿Qué administra un presidente? Una nación, una nación. El presidente es el administrador de una nación. Así como un hombre o una mujer es administradora de una empresa, ¿o no? La ama de casa es administradora de su casa, ¿o no? El que maneja una universidad es el administrador de la universidad, ¿cierto? Bueno. Entonces la palabra administrar es la palabra gobernar, es la palabra regir, es la palabra dirigir la economía de una persona o entidad. Administrador es la persona que se dedica a administrar los bienes o negocios. ¿Eso es lo que dice allí? ¿Eso es lo que dice allí? Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. ¿Y qué les dijo? Negociar. O sea que, ¿qué les dijo? Administrame esto. Toma, administrame esto. ¿Le dijo o no le dijo? ¿Qué le dijo? Administrame. Toma, administrame. Mientras yo soy entronado y me reúno con ustedes para ver qué hicieron. ¿Cierto? Bueno. Entonces sigamos leyendo. Aquí. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen servidor. O sea, ¿buen qué? Buen administrador. Por cuanto en lo poco has sido fiel. O sea, por cuanto administraste bien lo que. Lo poco que te di, lo que. Lo administraste bien, tendrás autoridad sobre qué. Porque resulta que administrar es gobernar, es regir. ¿Qué le dice allí? Gobierna y dirige ¿qué? 10 ciudades. ¿Ya lo están entendiendo? ¿De qué se trata el asunto? El asunto se trata aquí de que muchos van a ser salvos, pero no todos van a ser ancianos. ¿Qué es anciano? Jefe, dirigente o gobernante. Entonces, muchos van a ser salvos, sí. No todos los que van a ser salvos van a ser ¿qué? Ancianos. 24 ancianos es el cuerpo de los gobernantes con machía, los que gobiernan con machía, de los jefes, de los dirigentes en el gobierno de Dios. Y no todos son jefes y no todos son gobernantes por esto que aparece aquí. Ahora sigamos leyendo. Vino otro diciendo, Señor, tu mina, o sea, lo que tú pusiste en mi mano, yo lo he administrado de tal forma
que ha producido ¿qué? 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal administrador. ¿Mal qué? Administrador, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dale al que tiene las 10 minas. O sea que él se quedó sin qué, sin mina, sin nada, porque no aprendió qué, no aprendió administración. Entonces, si no aprendió administración, mire, aquí no dice que le dio ciudad. ¿Le dio ciudad? No, no le pudo dar ciudad. Eso significa que es posible que sea salvo, sí, pero no gobierna con Machía. ¿Gobierna con Machía? No, él le quitó la mina porque él no supo qué. Él no supo administrar. Entonces, ¿a quién le dio la mina? A otro que sí que sí sabía administrar. ¿Lo está viendo o no? Bueno. Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, este tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que sabe qué, administrar, se le qué, se le dará qué. Mas al que no sabe administrar, ¿qué le pasará? Se le debe quitar lo que tiene. Listo. Ese es el problema de los cristianos. He ahí el problema de muchos cristianos. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendió? Y por más que chille, usted lo verá así, ¿cómo lo ve? Porque no qué, no supo administrar. Entonces, se le debe quitar lo que tiene. ¿Y se le debe dar a quién? A otro que sí sabe administrar. Por eso es que usted ve que por más que usted piense que todos los cristianos deben vivir una vida buena, usted nunca los verá a todos viviendo una vida buena. ¿Y qué hace usted allí en ese caso o qué hago yo? ¿Qué hacemos allí nosotros? Bueno. Pero mire que cuando él habla de los talentos, mire lo que él dice cuando habla de los talentos. Libro de Mateo capítulo, este es un espacio que Dios ha abierto por alguna causa. Para que usted sepa a qué atenerse en el reino de los cielos. ¿Oyeron? Sepa a qué atenerse en el reino de los cielos. Bueno, entonces mire, en el libro de Mateo capítulo 25 dice lo siguiente, aquí. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus servidores, o sea, ¿a quién? A sus administradores, y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad ¿qué? Administrativa. Conforme a su capacidad administrativa. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, que administró lo que Dios le dio. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabe que Dios va a arreglar cuentas con nosotros? ¿Cómo se llama ese acontecimiento? Tribunal de Cristo se llama. No se llama el juicio en el gran trono blanco. Porque el juicio en el gran trono blanco es para los muertos sin Cristo. Esto de que él está hablando de un acontecimiento que se llama el Tribunal de Cristo. Para el Señor poder colocarte en un lugar, a ver, ¿dónde te coloco? Entonces, para Él colocarte en un lugar, Él va a mirar si desarrollaste capacidad administrativa. ¿Dónde la desarrollaste? Aquí en la tierra. Si no la desarrollas aquí en la tierra, ya no la desarrollas más. Hay cosas que uno debe desarrollar aquí ahora, porque no las puede desarrollar más. Y que van a determinar en qué puesto es que vas a quedar en el gobierno de Machía.
¿Entendemos esa parte? Bueno. Entonces, dice aquí. Dice, y llegando el que había recibido 5, versículo 20, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el gozo. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? ¿Cuál es el gozo de tu Señor? El que venciere, le haré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el gozo que vas a tener con el Señor. Que te vas a sentar allí con el Señor administrando como el Señor administra. Ese es el gozo del Señor. Ahora esto. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen administrador y fiel. Sobre poco has administrado bien, sobre mucho te ¿qué? Te pondré para que sigas administrando. Entra en el gozo de tu Señor. Y entra en el gozo de su Señor, porque va a gobernar con el Señor también. O sea que entró ¿dónde? En el gozo de su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No administró nada. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, o sea, ¿mal qué? Mal administrador. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haberle dado mi dinero ¿a quién? A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los qué? Con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene talentos. Porque el que tiene, o sea, el que sabe qué, administrar, ¿le qué? Debe dársele más. Entonces, ¿a quién es que Dios le da más? Al que sabe administrar. ¿Y a quién se le quita? Al que... No se olvide que cuando estamos llegando a esta época del año, estamos casi listos para la parte más crítica de la tierra en cualquier momento, ¿vieron? Por lo que dice la Biblia, ¿no? No para nosotros, sino para el mundo. Porque el mundo, por esta época, está próximo a entrar a lo que se llaman los ¿qué? Los dolores de parto. Entonces vamos a ir un momento al libro de Lucas capítulo 20, aquí. Libro de Lucas capítulo 20, aquí. Libro de Lucas capítulo 20, versículo 19. ¿Cuál es el título?
La pregunta sobre el tributo. ¿Qué es tributo? Mi amigo Harold, ¿qué es tributo? Impuesto. La pregunta sobre el impuesto. ¿Qué es tributo? Impuesto. Ese es tributo. Bueno. Entonces mira. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta alegoría, pero temieron al pueblo. Está hablando de los labradores que. ¿De qué está hablando él? De los labradores que. Malvados. ¿Sabe de qué está hablando él? De los labradores malvados. Si quiere la leemos para que usted sepa de qué se trata. Hay mucho labrador malvado. ¿Sabían ustedes eso, no? Hay mucho labrador malvado, tanto en Israel como en medio de los cristianos. Hay mucho labrador malvado. El labrador malvado es lo contrario del que administró bien. Y no es que el labrador malvado no administra, no, sino que el labrador malvado es un malvado. Él nada de lo que hace, nada de lo que administra, administra ¿para qué? Para el reino de Dios. Nunca hace eso. Nunca administra para el reino de Dios. Inclusive, él quiere irse contra Machía. Entonces, miren, quiero buscar qué versículo, qué porción es. Lucas 20, ¿qué? Lucas 20, 19. ¿Cuál es el título? Aquí, tú. Lucas 20, 19. ¿Cuál es el título? Lucas 20, 19. Ahí está el micrófono. ¿Cuál es el título? ¿Dónde está el 20, pastor? ¿Dónde está? Ahí te la puse. Lucas, espérate. ¿Se corrió? Así, Lucas 20, 19. Lucas 20, 21. Lee. Los impuestos. Los impuestos. Acá como dice, los tributos. Allá como dice, los impuestos. por eso es que leo todas estas Biblias. Porque acá dice tributo, pero acá dice claramente que impuestos. Eso, dice impuestos. Entonces dice así, los impuestos. Le pusieron en el versículo 21, le pusieron esta pregunta. Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, no muestras favoritismo, sino que realmente enseñas cuál es el camino de Dios. ¿Nos permite la ley pagar impuestos al emperador romano? ¿Sí o no? ¿Le permite a usted la Biblia pagarle impuestos a santos? ¿Sí o no? Bueno, listo. Pero él, dándose cuenta de la astucia de ellos, les dijo: muéstrenme un denario. ¿De quién es el nombre y la imagen que tiene? ¿Del emperador? Ellos dijeron: del emperador. Entonces les dijo: den al emperador lo que le pertenece al emperador. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué? De impuesto. Y den a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿De qué está hablando el Señor? De impuestos. De impuestos. ¿Ya lo entendió? De impuestos. Eso es. No podían entramparle con nada que dijera en público. En verdad, sorprendidos por la respuesta, se callaron. ¿Se acuerdan que leímos: ¿por qué no diste la plata a los banqueros? Lo que del Señor dice allí es: ¿por qué no diste el dinero a los que administran? ¿Usted sabe de qué se trata? Eso. Cuando tú das impuestos a Dios, tú lo traes a la congregación. Como cuando uno le paga impuesto a santo, uno no se lo lleva a santo, uno se lo lleva al banco y lo deposita en el banco. Para los que están aquí, que pagan impuestos, ¿cierto? Usted coge la hoja, ahí dice tanto, usted se lo lleva al banco y el banco se lo lleva a santos. ¿A quién colocó el gobierno para que recibiera ese impuesto del gobierno? Al banco. Y se supone que santo no tiene desconfianza del banco.
¿Cierto que no? Y uno no se pone a decir, no, pero yo no voy a llevarle esta plata al banco. Se la voy a llevar a Santo. ¿Se la puede llevar directamente a Santo? ¿Tenés que depositarla en el banco o no? ¿Es así o no? Así es que funciona con el Señor. ¿Ustedes están entendiendo? Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, mire, cuando Él dice, si tú no sabías administrar ese dinero, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Es que resulta que hay, por ejemplo, cuando usted trae su dinero a la congregación, usted le está trayendo ese dinero es al Señor. Y el que estableció esos parámetros fue el Señor, no la congregación. Estamos hablando de una congregación correcta, ¿no? Entonces, los parámetros que el Señor estableció fueron el diezmo, que en el gobierno es el 16, pero con Dios no es el 16, es el 10, ¿o no? Pero con el gobierno es el 16. ¿Es el 16, mi amigo, o es más? Bueno, tiene sus varias tarifas. Dios tiene su tarifa que es el 10%. Porque el 10%, el número 10, es el número con el cual comienza el nombre de Dios, que es Yahweh. Entonces, el nombre Yahweh comienza por la letra Yo, porque el nombre Yahweh tiene 4 letras, le llaman el tetragrama. Yo, He, Bau y He. La Yo, la He, la Bau y la He. Entonces, la Yo de Yahweh es la letra número 10. De ahí es que viene la palabra diezmo. Entonces, el diezmo es en honor a Yo, He, Bau, He. O sea, ¿a quién? A Yahweh. ¿Ya lo entendió? Entonces, él dice ofrendas. Y ofrenda significa acercarse a Dios. Y primicias. Primicias son los primeros frutos de una cosecha. ¿Usted no ha visto dentro del gobierno que están ahora las huelgas y todo eso? Porque el gobierno, ¿por qué no le garantiza a los camioneros o por qué no le garantiza a los paperos o por qué no le garantiza a los lecheros o a los que cultivan el campo, por qué no le garantiza la qué? ¿La qué? La cosecha. Debería garantizársela. O sea que el gobierno debería hacer algo para que esa gente tuviera qué? Cosecha. Pero no lo hace. Eso sí lo hace Dios. Dios sí se preocupa para que usted tenga cosecha. A eso se le llama primeros frutos. Los primeros frutos son para que Dios garantice la cosecha, exactamente. Porque se supone que el pueblo paga impuestos para que el gobierno haga algo para el pueblo, ¿o no? Exactamente. Todo eso se lo copiaron a Dios. Entonces Dios fue que estableció las leyes o los principios bíblicos de bendición para Él poder hacer algo por usted. Es eso. Entonces es Dios el que hace algo por usted, pero usted debe seguir unos parámetros. ¿Vio que hay que seguir unos parámetros? Hay que seguir unos parámetros para que el asunto con Dios funcione como tiene que funcionar. No solamente aquí en la tierra, sino cuando estemos en el reino de los cielos gobernando con Cristo Jesús. Entonces, por eso es que muchos, primero, aquí en la tierra no podrán tener una buena economía porque son malos administradores. Y el que administra mal, lo poco que tiene, se le quitará. ¿Es un principio bíblico? Entonces, por eso que usted ve a muchos creyentes que todo le falta. Y toda la vida le falta. Y todo le va a faltar hasta que venga Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no podrá hacer más de allí. ¿Vio que no pudo hacer más de allí? Porque la persona no se lo qué. No se le permitió. Pero vio que a otros que administraron bien les dio más todavía. Entonces ahí es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Es que Dios es injusto? No. Lo que pasa es que Dios estableció una serie de ¿qué? De parámetros, porque Dios también se ajusta a la ley. ¿Sabía usted eso? Dios es un Dios de ley. O sea, Dios, el primero que sigue la ley, ¿quién es? Es Dios. El que primero se ajusta a la ley, ¿quién es? Es Dios. Entonces, Dios se ajusta a la ley y Él quiere que usted se ajuste a la ley. Y cuando usted se ajusta a la ley que Dios estableció,
ahí Dios está obligado a operar a favor suyo. Pero si usted no se ajusta a la ley, a los parámetros de Él no está obligado a ajustársele a usted, de ninguna manera. Y usted puede tocar bombo, marimba, guasá y lo que sea, y usted seguirá en la misma. Porque no se trata de tocar bombo, marimba, guasá. Se trata de ajustarse a los parámetros establecidos por Dios. De eso es que se trata. Porque así es que funciona. Porque todo en el universo funciona a través de ¿qué? De leyes. Todo en el universo. Entonces, usted de esa forma está garantizando su bienestar presente, pero también está garantizando la posición que usted va a tener en el reino de los cielos. ¿Desde cuándo usted lo está determinando eso? Desde ahora usted está determinando eso. ¿Usted vio a Lázaro que se salvó? ¿Se salvó o no se salvó? Pero usted vio la vida que tuvo. ¿Usted quiere tener una vida como la de Lázaro? Bueno, entonces mire, cuando la persona no sabe administrar, entonces Dios le dice, como tú no sabes administrar, el banco administra. O sea, ¿quién administra? O sea, en el caso de Dios, ¿quién administra? La congregación. Porque en el mundo se lleva el dinero del impuesto al gobierno, al banco. Pero en la Biblia no se lleva a un banco. ¿Se lleva a un banco? No. Se lleva a una congregación. Entonces administra la congregación. Entonces se supone que usted sabe que la congregación es buena administradora. Exactamente. Se supone que usted sabe eso. Que la congregación es buena administradora. Porque también por el otro lado están los labradores malvados, exactamente, los labradores malvados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Jesús y los impuestos, exactamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Si quieren preguntar, no hay problema. ¿Ah? ¿Y por qué están tan serios? Bien pueda, don Plinio Mendieta. ¿Por qué están tan serios algunos? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el año tributario, ¿cierto? Estamos en el mes tributario. Y entonces a muchos de los que están aquí les tocó pagar impuestos. ¿O no? Amén. Al gobierno. ¿O no? No podemos decir nada, ¿cierto? No, que pagar, No podemos decir nada, ¿cierto? que pagar. Entonces ahí era que Dios decía, estás viendo que al gobierno hay que pagarle porque yo permito eso. Claro. Porque yo mismo lo establecí en la Biblia, ¿o no? Amén. Entonces imagínate a mí. Bien puedo, don Plinio Mendieta. Bueno, a través de lo que hoy hemos conocido, y especialmente el tema de los labradores malvados y el tributo, yo deduzco lo siguiente, apóstol, y si por favor estoy equivocado, corríjame. Cuando una persona va a una congregación, pues porque pasó en el camino, vio pues que allí era y que tiene hambre y sed de Dios, pero pues no se le entrega al Señor para saber si es buen sitio o no. Y resulta que llega a una congregación donde da sus diezmos, sus paga. Resulta que el pastor de esa congregación se echa su plata al bolsillo y cosas por el estilo, y no ve esa persona esos resultados que espera, porque si le está pagando a Dios su diezmo, es porque la misma Biblia así lo ha establecido Él. Entonces ahí viene la queja de la persona, yo di tal cosa, di plata, en fin, y nunca vi prosperidad. Yo entiendo de que allí Él entregó fue a labradores malvados. ¿Será eso, apóstol? Disculpe por favor, y gracias. ¿Has leído ahí donde estamos en el libro de... ¿Estamos en Lucas? Estamos en Lucas y estamos en Mateo. ¿Lucas qué? Y al lado de Lucas íbamos a leer sobre los labradores malvados, ¿se acuerdan? Los labradores malvados.
Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, le arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un servidor a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, ¿o no? Los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿A quién? Al que el Señor envió. No, al que el Señor envió para que le dieran ¿del qué? Del fruto de la ¿qué? De la viña. Volvió a enviar a otro servidor, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. O sea que no le dieron el ¿qué? Lo que le pertenecía ¿a quién? Al que le dio el terreno. ¿Quién le dio el terreno? Dios, el Señor. Versículo 12. Volvió a enviar un tercer servidor, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vení, matémosle para que la heredad sea nuestra. Lo que quiere decir aquí es que estos labradores malvados quieren sacar al Señor, lo quieren sacar, sal Señor, porque ellos son los que se encargan del asunto. Y echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. A otros que le den el qué. A otros que le den el qué. Pues el fruto, el producido. Cuando ellos oyeron eso, ellos dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándole dijo: ¿qué pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una, los labradores malvados primeramente, ¿a quién desechan? A Machía. Desechan a Machía. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le de un menos será. Entonces, labradores malvados hay dentro de los cristianos y labradores malvados hay dentro de los judíos. ¿Vio lo que dice la palabra allí? Primero, a los que realmente le sirven al Señor, ¿qué hacen ellos? Se le van encima. Y luego se le van encima ¿a quién? Al Señor. Y luego se le van encima al Señor. Y esos son los labradores malvados. Sean de los cristianos o sean de los judíos. Pásenme el micrófono allá a mi amigo Sigifredo. Bien pueda, don Sigifredo. Gracias, pastor, perdón. Déjeme preguntarle una aclaración. Si yo digo ojo bueno, digo luz, y si digo ojo malo, digo tinieblas, ¿está malo? Por eso les decía a ustedes que nosotros lo vemos con unos ojos distintos a como lo ven ellos. Para ellos la expresión ojo bueno era que la persona era una persona generosa. Y cuando ellos decían ojo malo, era que esa persona era una persona tacaña. O sea que ese contexto bíblico ellos lo ven desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del generoso y desde el punto de vista del tacaño, exactamente. Sí. ¿Por qué? Tú dices luz o tiniebla. Resulta que una persona tacaña, ¿qué hace una persona tacaña? Una persona tacaña es una persona que el que lo está dirigiendo es el amor al dinero. Eso, exactamente. La persona generosa no lo está dirigiendo el amor al dinero. Por eso el Señor allí en el contexto bíblico comienza diciendo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, comienza diciendo: ¿quién dirige tu corazón? O el corazón tuyo lo dirijo yo, y al dirigirlo yo, sos una persona generosa, por lo tanto, no te dirige el amor al dinero, o te dirige la avaricia y la codicia, por lo tanto te dirige eso y no te dirijo yo. Entonces, él estaba haciendo referencia a esa parte de la Biblia que decía: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, por lo regular las personas que Dios es el que llena su corazón, esas personas no quitan de su corazón toda avaricia y toda codicia y todo amor al dinero. Y por lo regular, las personas cuyo corazón no lo llena el Señor tienen mucha codicia, tienen mucha avaricia y tienen mucho amor al dinero. Entonces, el amor al dinero
enceguece a las personas, es verdad. ¿El amor al dinero enceguece a la gente? Sí. El amor al dinero enceguece a la gente. O sea, la gente por el amor al dinero se llenan ¿de qué? De tinieblas, exactamente. Claro, sí, es idolatría. El amor al dinero es idolatría. Y las personas generosas no tienen amor al dinero. Su corazón lo llena el Señor. Entonces en su corazón tienen luz. Sí, tienen luz. La luz del Señor, exactamente. Pero esos pasajes hay que tomarlo bajo el punto de vista del contexto en el cual escribieron el pasaje. Exactamente. Bueno, ¿tú vas a decir algo? Sotelo. Entonces termino con Sotelo, ¿no? ¿Alguien más? Ah, Luciano. Bien, tranquilo. ¿Alguien más? Ah, bueno, tranquilo. ¿Los demás aguantan? Les gané. ¿Otro? Bueno, bien pueda, Sotelo. Apóstol, aquí usted leyó en Lucas 19:11 la parábola de las 10 minas, ¿cierto? Sí, sí. En el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre Sí, nosotros. conciudadanos de Cristo son los judíos. Al final, en el versículo 27, Sí. dice, y también a aquellos, mis enemigos, o sea, está hablando de ellos, Sí, de esos que no querían que él Que reinara reinara sobre sobre ellos. ellos, sí. a traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Así va a pasar con todos los que no quieren que el Señor reine sobre ellos, sean de los judíos o sean de los gentiles. O sea, quería tener claro era si era solamente a ellos. Allí está Porque- hablando a los que no quieren que el Señor rija sobre ellos, porque se supone que el mundo está, el ser humano, los seres humanos se parten en dos. Los que quieren que Dios los rija y los que no quieren que Dios los rija. ¿O hay otro grupo? No, no hay más grupos, hay dos grupos. Entonces son esos dos grupos. Significa que los demás dejaron que el Señor los rigiera, exactamente. Pero ahí en el de dice los conciudadanos, o sea, él está especificando es a nivel tanto judíos como gentiles, No, ¿cierto? lo que pasa es que si son conciudadanos del Señor, los que eran conciudadanos del Señor también eran los judíos, porque el Señor era judío. Entonces usted se acuerda que muchos judíos no quisieron que el Señor rigiera sobre ellos. Bueno, él estableció ese escrito bajo ese contexto bíblico, de aquellos ciudadanos de Israel que no quisieron que él fuera el rey de ellos. ¿Alguien más? Acá. Acá. Ah, Jorge. No, acá, un momentico. ¿Quién pueda? Apóstol, sabemos que los diezmos, las ofrendas y las primicias Sí, son instituidas y básicamente nos bendicen al nosotros entregarlas, ¿cierto? sí. La pregunta es en cuanto a la primicia. O sea, son 4 punticos básicamente. El primero es, ¿cuándo se entrega? ¿Cómo se entrega? ¿Cuánto es la primicia? Realmente no Sí. sé cómo es la primicia. ¿Y para qué sirve? Nosotros hemos estudiado lo de las primicias. Cuando nosotros hablamos de la Pascua, se habla de las primicias, ¿cierto? ¿La primicia del qué? ¿De la qué? De la cebada. Cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de las primicias. ¿Las primicias de qué? Del trigo. Y cuando hablamos de la fiesta de Sukkot, estas fiestas que vienen ahora son las fiestas de la gran cosecha, ¿sabían ustedes? Estas fiestas de septiembre, octubre son las fiestas de la gran cosecha. Entonces, en cada una de esas cosas se le entrega al Señor las primicias. ¿En qué consiste la primicia? La primicia son los primeros frutos de lo que le salió a ellos cuando ellos sembraron. Entonces, es un país agrícola, pero resulta que nosotros no somos muchos agrícolas, nosotros son personas que tienen su empleo, ¿cierto? Entonces, ellos decían, sembré esto, la tierra produjo estos primeros frutos, se los voy a llevar al Señor, y se los llevaban. Es que los primeros frutos eran lo que primero maduraba. Entonces, lo que primero maduraba, ellos lo tomaban y decían, estos son los primeros frutos. Entonces, primero fruto es lo que primero maduró. Lo que primero resultó allí maduro, esos son los primeros frutos. ¿Por qué lo hacían? Con el propósito de reconocer que el Señor era
el que cuidaba la siembra, el que le dio el terreno, el que le dio la semilla, porque la Biblia dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces se lo daban al Señor. ¿Qué hacía el Señor? Como esto me lo dio, con esto me está diciendo que yo soy el que le permito que su terreno produzca. Entonces yo voy a garantizarle la cosecha. Y el Señor le garantizaba la cosecha. Entonces usted ahora pregunta, bueno, pero ¿cómo determina la primicia? Ellos determinaban la primicia de la siguiente forma. Cuando usted siembra un campo, la cosecha es en tal mes. Antes de que esa cosecha venga, resulta que unas plantas comienzan a madurar lo que usted sembró. Eso que empieza a madurar allí, a eso es lo que se le llama los primeros frutos. Exactamente. O sea que los primeros frutos es lo que primero maduró. Ahora, que el Señor le diga a usted qué fue lo primero que le llegó a usted. O sea, como lo primero que le llegó a usted de todo lo que el Señor le va a garantizar a usted, que usted reciba exactamente en la época de la cosecha. ¿Ya entendimos esa parte? Es eso. ¿Alguien más? Sí, aquí. Bien pueda. Buenas noches. La palabra de Dios dice, el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el impío? Sí, el impío. Los impíos son los que nunca van a reconocer al Señor. Entonces ellos ¿Y el como pecador? pecador somos todos. Porque todos somos pecadores. Es que el justo es del grupo de los pecadores, sino que el justo reconoció que el Señor es el que perdona los pecados. Entonces el impío era del grupo de los pecadores, pero no del grupo de quién, de los justos. Entonces digamos lo siguiente, el grupo general, ¿cómo se llama? Pecadores. Entonces se parte en otros dos grupos. Unos cogen para el grupo de los justos y otros cogen para el grupo de los ¿qué? De los impíos, exactamente, porque todos somos pecadores. ¿Alguien más? Usted, y termino. Bien pueda. Apóstol, bendiciones. Ahora 8 días hablamos sobre ¿El matrimonio? no, ¿La cremación? sobre cremar. Sí, ¿qué la pasa? cremación. Entonces, aquí en el Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahweh. Sí. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Exactamente. Es semejante o... Esa palabra usted la puede aplicar a Cristo Jesús, ninguno de sus huesos fue quebrantado, pero esa palabra aplíquesela a usted también, si usted es justo. Justo es el que